Nací, crecí, pensando en ser diferente y comprendí que todo estaba en mi mente y puede anochecer. Mejor así los sueños se activan y quiero esclarecer el camino que me motiva. Buenas tardes, amigos y amigas de aquí de UCB Televisión. Hoy día le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Recapacita, nuestro programa sobre discapacidad y mucho más. ¿Cómo están, amigos míos? Aquí bien. Recibidos aquí en el estudio de la Universidad de las Américas, en Providencia, en el corazón de Providencia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Impecable, Cristian. Bueno, Cristian Valenzuela, nuestro primer panelista. ¿Cómo has estado? Yo bien. ¿Todo bien? ¿Seguí entrenando? ¿Estamos listos? Siempre entrenando. Ya estamos entrenando. ¿Para dónde te vas ahora? A Qatar. Me voy a Qatar. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. Haciendo marca. Buena. Ya, vamos que se puede, Cristian. Gracias. No. Alberto Barza, ¿cómo está, compadre? Muy bien, es excelente. ¿Y qué tal la Panchita? ¿Cómo se ha portado? Súper bien, sigue con su... resistiendo. ¿Resistiendo? Sí, sigue ¿No resistiendo. ha tenido problemas para subir al Transantiago? No, los amortiguadores están impecables con sus mantenciones al día. Pedrito, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo Bien, va bien. la pega? Bien, yo también me voy a Qatar. ¿Sí? Pero a Qatar. A Qatar unos buenos vinos. Eso, muy bien. No, la pega bien. Bueno, hoy día el tema es inclusión y accesibilidad. Y accesible. ¿Cuál es el rol de la accesibilidad en eso que hablábamos de la inclusión laboral? Es fundamental, ¿no? Mira, así como en la inclusión laboral y como lo hemos conversado coloquialmente en otros momentos, al final la accesibilidad es el medio, no es un fin en sí mismo. Dale. La accesibilidad es para que podamos tener inclusión en cualquier ámbito que queramos abordar, sea en el deporte, sea en el laboral, sea en distintos ámbitos. O sea, es esencial para la inclusión, pero entendiéndola como un medio. ¿Qué entendís por inclusión, Cristian? ¿Inclusión de personas con discapacidad? La inclusión, verdad, es un concepto que se maneja mucho hoy día. A mí me da un poco de miedo que esté en manos de tantas personas. Todos piensan que el ser inclusivo o la inclusión tiene mucho que ver con la integración. O muchas veces se confunden esos dos conceptos y son totalmente diferentes. Incluir es invitar a alguien a tu fiesta y presentarlo a tus invitados para que él también puede hacer sus propios amigos. E integración, invitarlo a tu fiesta y dejarlo ahí parado en un rincón sin dejarlo que pueda interactuar con el medio. O sea, eso es lo que entiendo yo por inclusión. Es mirarnos iguales a todos por igual. Incluirnos en todo el ámbito del trabajo, del deporte, así como tú lo decías. Por ejemplo, que no hayan barreras como para una persona ir al trabajo, que no hayan barreras para que una persona pueda hacer deporte, que no digan, por ejemplo, no, él no puede trabajar porque no tenemos una rampa. Entonces, eso te enseña también. ¿Desde dónde parte todo esto? ¿Desde dónde Yo creo que partir? desde el colegio. Desde el colegio, partimos de niños, que no tenemos un colegio que tenga un ascensor para subir a un chico al tercer piso, segundo piso, como los colegios. Difícilmente lo vamos a poder incluir, digamos, o De ahí para adelante. claro, o decirle a una empresa que quiere trabajar el chico si cuando fue niño no se pudo incluir. Entonces pasan con muchos colegios municipales que tienen 2 pisos, 3 pisos. Dime cómo va a ir, decir, porque por ejemplo a mí me pasó cuando yo era estudiante en esos años y me acuerdo que pasé la enseñanza media y la sala del primero medio quedaba en el segundo piso. La inclusión son los niños. Cuando los niños juegan, puede tener ruedas y es un niño hasta choro, se mueve con ruedas. Dale. Después empieza una visión más lastimera, un poco de la discapacidad. Los niños juegan sin discriminar, en estado de inclusión. O sea, todos en el fondo nacemos siendo inclusivos. Y hay un cambio que se produce en la medida que pasa el tiempo. En el caso que me parece muy interesante, tomar el ámbito de la educación como un factor a trabajar para la inclusión, porque no se trata de que todos los niños aprendan perfectamente a hablar en lengua de señas, pero tener criterio de acercamiento. Y lo mismo debiese pasar con el mapudungún. Y tener el concepto de inclusión va más allá de la discapacidad. Exacto. Bueno, oye, hoy día estamos en el programa Recapacita, un programa realizado por Fundalur, Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa, con el apoyo de Best Buddies Chile, la Fundación Best Buddies Chile, que son Los mejores amigos. Eso, mejores amigos, eso.
Universidad de las Américas, que nos está apoyando aquí con el estudio, este gran estudio. Muchas gracias a la Universidad de las Américas, aquí en Providencia, Antonio Varas 880. Bonito estudio. Ustedes ven, hoy día... Bueno, ojalá que ellos nos vean, que ellos lo vean. Yo no, pero aquí en la mesa tenemos unos ricos sushi. Por el olor, Qué bueno que lo mencionaste. tengo un hambre, pero está espectacular. Hoy día a esta hora, antes de las 9 de la noche, unos ricos sushi. Gustavo, espectacular. Cristian, ustedes que no pueden ver, yo les puedo contar que se ven ricos. Exacto, ¿viste? Ya. Sí. Tenemos en nuestra escenografía, bueno, los que ven bien, pueden ver unos cuadros que son espectaculares, son inmensos y este es un artista con discapacidad visual que se llama Cristóbal Lago Marcino. ¿Qué tal los sillones? ¿Qué tal los muebles? Excelente. Están espectaculares, ¿no? Bueno, ¿me lo voy a llevar para la casa? De hecho, yo me quiero llevar el otro. Ahí ya tenemos dos. Yo me llevo la silla de eso. Espaciolunch.cl, www.espaciolunch.cl, y pueden encontrar todos los muebles para todos sus eventos. Espectacular, ahí el Esteban los va a atender muy bien. Y nada, con esto terminamos. Vamos a hacer un breve corte para que vayamos a las menciones de nuestros auspiciadores y volvemos con la Claro. Jimé. Dale, Buena. que estén bien, ya. Nací, crecí. Bueno, ya estamos de vuelta. Alberto, insisto, no te mováis tanto, por favor, porque suena mucho. Que escuche, por favor, que escuche. Es que, mira, que si me voy a escuche. mover, voy a hacer esto como así, como despacito, como para no. Ay. Es que los sillones están tan buenos. Bueno, espacio lunch. Pero no, ahora te prometo que vaya a quedar pero súper prendido y no vamos a poder callarlo porque hoy día tenemos una gran invitada. Ya la vi. Jimena Rivas, la directora de la ONG Incluye 360, ex directora nacional de Senadis del gobierno pasado, pero y la mamá de la José. Además. Es lo Sí, de la principal. José, de la Sofi y de Panchito, que no puedo dejarlos fuera tampoco. La Sofi Panchito, ¿eh? Bueno, un saludo a toda tu familia. Oye, Jimé, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Bien, ido? bien. Súper bien y súper contenta además. Feliz de la invitación y de ver este programa y lo que están consiguiendo, que creo que es una excelente iniciativa y los felicito a todos ustedes. ¿Y en qué estás hoy día, Jimé? Bueno, hoy día estoy, como dices tú, estoy de directora directora y una de las socias fundadoras de la ONG que se llama Incluye 360, que tenemos un lema, por ahí estaba escuchando a Pedro, no estaba pauteado, pero lo dijo casi exacto. Nuestro lema en el fondo es por un Chile accesible e inclusivo. Ya. Y somos Incluye 360 porque es trabajar en inclusión de discapacidad en 360 grados, o sea, en cualquier ámbito, en el fondo. Así que bien contentas, tenemos una componente, tenemos como dos componentes, como digo yo. Por un lado, somos ONG porque somos sin fines de lucro y la idea es que todas las cosas que vamos haciendo podamos replicar buenas prácticas en lugares de escasos recursos o en lugares donde no tienen acceso a lo mejor a lo mismo que en los demás. Y por otro lado también tenemos como un rol de trabajar y apoyar a distintas instituciones públicas, privadas, empresas, colegios, los que quieran, en el fondo en asesorarlo y ayudarlo en el proceso de que realmente sean inclusivos en un contexto amplio. En materia de política pública, ¿tú crees que se ha hecho algo, se ha avanzado algo o estamos muy lentos? Viene Y eres puede juez y haber- parte. Sí, puede ser es medio compleja la pregunta, que no parezca Buena tu pregunta. que no parezca claro, como intencionada. No, mira, a ver, yo creo que en materia de política pública yo obviamente soy una convencida de que se han hecho cosas, que no significa que no se puedan hacer muchas más. En el fondo ya el solo hecho de que exista una institucionalidad como el Senadi fue un paso importante, digamos, en que no existía, antes no había una institucionalidad como con esas atribuciones que en rigor, o al menos en el papel, debiera tener. Sí, cuando uno mira, o sea, yo creo que son avances, estamos hablando que el Senadi se creó en el 2010, o sea, tampoco es una institucionalidad que lleve mucho tiempo. Sí creo que hay mucho por corregir o por mejorar y por avanzar, porque en el fondo, en este caso específico de la institucionalidad pública, tiene muy pocas atribuciones o muchas menos de las que debiera tener. Entonces hay muchas cosas que la ley la mandata a hacer, la ley le dice que tiene que velar por la inclusión, la accesibilidad, etcétera, pero no tiene ninguna atribución ni ninguna herramienta para poder hacerlo realmente. Exacto. Entonces se convierte en un trabajo muy de asesorar técnicamente a otros ministerios, de tratar de poner el tema en todas partes, pero en la práctica
cuesta hacerlo cuando no hay una... Uno sabe que en el aparato público, en el fondo, las atribuciones son fundamentales, entonces creo que se puede ir mejorando. Y proyectos que hay hoy día creo que también van en la línea correcta, siempre y cuando tengan todos los ámbitos incorporados, en el fondo. No basta con que el papel lo diga bien. Exacto. Se necesita que haya recursos económicos, humanos, etcétera. Alberto, cuéntame, ¿qué le preguntaría a la Jimé? No, más que la Jimena, preguntarle, felicitarla, digamos, yo la conozco desde antes, o sea, un poco, digamos, y conozco los proyectos que se han hecho con usted a la cabeza, que es como uno de los proyectos. Es muy respetuoso, Alberto, con usted a la cabeza, muy bien. No, el sello inclusivo, me acuerdo que se lo dieron a las empresas, que en la empresa que yo estoy se valoró mucho y se sacó de inmediato, digamos, el poder adaptar todo. Entonces yo creo que ha servido mucho, digamos, así que más que preguntarle, felicitarla por todo lo que ha hecho usted a lo largo de estos 3 o 4 años que la conozco yo. Qué lindo, ¿cierto? Ha sido muy lindo. Te trajimos... Lo traía escrito. No, porque ¿Tú qué le preguntarías? Bueno, primero agradecerle que está acá con nosotros, que haya confiado en este también. proyecto. Más lo vas. ¿no? Que haya confiado en este proyecto y preguntarle la experiencia que tiene desde que comenzó con esto de la inclusión y hacer trabajo, a estar un poco más metida en el tema. ¿Hemos cambiado? ¿Chile ha cambiado con respecto a este concepto de inclusión? Mira, yo creo que ha habido un cambio. Yo como que separo un poco mi faceta más como a lo mejor en el ámbito profesional y en lo personal. Yo, como tú decías, soy mamá de la José. ¿Por qué? Porque mi hija mayor tiene una discapacidad severa, física e intelectual, digamos. Es una persona como absolutamente dependiente, etcétera. Por lo tanto, yo me enfrenté a esta realidad como persona, como sociedad, digamos, civil, hace ya 13 años. Y claro, desde ese ámbito yo miro y digo, las cosas igual han cambiado y han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque ya no está el concepto como estaba hasta hace poco, que la discapacidad era solo la discapacidad física, la gente sabía de la discapacidad por la Teletón, que se hacía una vez al año, y solo como con ese enfoque. Eso hoy día no es tan así, y uno ve que ya, y el mismo hecho, o sea, ustedes ya son una prueba, digamos, o sea, que exista un programa como este. A lo que voy es que hoy día hay espacios que se han ido ganando en el fondo con un costo tremendo, absolutamente, yo totalmente de acuerdo en eso, porque no es fácil, porque hay que hacer este cambio de switch, que ese cambio cultural en el fondo es el que es la base para todo. Del punto de vista de las acciones, de las políticas de las empresas, efectivamente han habido como acciones en el sentido positivo. Aquí me quiero colgar un poquito lo que decía recién Alberto del sello Chile Inclusivo. Claro, nace como con esa idea, porque yo creo que eso es lo que falta mucho. Nace con la idea de, precisamente nuestra idea era, está bien, hay leyes, hay normas, a lo mejor se fiscalizan poco, hay que fiscalizarlas más, etcétera. Pero la gracia para mí, y es también lo que promovemos hoy día desde Incluye 360, es que las cosas se hagan no para que a alguien no le cobren una multa. O sea, yo sé que el proyecto ahora viene la ley de cuotas, viene un montón de proyectos más. En el fondo, para mí las cosas realmente van a generar un cambio, y es el cambio que ya se está generando, cuando las cosas no se hacen para que no me castiguen, sino que cuando tú entiendes la importancia que hay detrás de hacer eso. Exacto. Y ahí es donde también las propias personas con discapacidad, porque por eso yo siempre digo, yo soy miembro del entorno porque también lo vivo a diario, pero es una tarea de todos nosotros también, porque, como decías tú con lo del Transantiago, que permitió que las personas salieran, es creo que se puede usar como metáfora interesante, porque en el momento que las personas con discapacidad empiezan a salir y empiezan a exigir un espacio y a ir al colegio y a trabajar y a competir y que se lo empiezan a valorar igual que a todos los demás, eso va ayudando a que los cambios sean mucho más rápidos. Entonces yo creo que ha habido un avance importante, por lo menos en lo que es la visibilización. Ahora, eso también trae como consecuencia que se relevan mucho más todos los problemas y las deficiencias que tenemos, porque obvio, mientras las personas están encerradas en sus casas, no se evidencia la falta de accesibilidad. Hoy día es algo que queda en evidencia porque precisamente la gente necesita salir y hacer uso de los espacios. Cuando el 2012 por primera vez se habló en una noticia, se hablaba de un niño con discapacidad, pero se habló de la casa que no era accesible y no de la discapacidad del niño, hay un cambio. Y eso es lo que necesitamos al final, que se vaya entendiendo que el entorno es fundamental para que la persona pueda participar de manera autónoma. Y allá apunta la accesibilidad, no al entorno físico nomás. O sea, esto va mucho más allá. En todo sentido, digamos, por ejemplo, yo en mi trabajo yo me siento más accesible que en mi casa.
pasa por un tema de ahí, que se preocupen, digamos, de los O sea, pequeños en tu detalles. casa no se preocupan por ti. Podríamos decir eso. Lo que De es hecho, que- todavía no puede entrar. Porque imagínate, yo te puedo decir que en el trabajo, donde yo trabajo, el baño está tan adaptado que tiene mínimo 5 botones de pánico. Quiere decir que, ¿por qué? Porque mi discapacidad, digamos, a mí me puede pasar en cualquier momento. Entonces tú ves ahí la preocupación que fue más allá. O sea, dijeron, a Alberto le puede pasar algo, vamos a ponerle un botón de pánico. Pero son varias personas en tu trabajo. Con silla de que- ruedas, solo Sí. yo. Ah, sí. En el edificio donde estoy yo. Ah, ya. Pero en todo el BCI hay más. En la muchas compañía más hay personas. hartos. Está incluso la primera niña símbolo de la Teletón, trabaja en BCI también. Dale. Pero parte Así de la que- persona, yo creo que es súper importante decir que mientras las personas con discapacidad no se empoderen de que somos capaces, de que podemos hacer cosas, tampoco podemos remover un poco la conciencia de la sociedad y de las empresas o de los entornos para que haya accesibilidad. O sea, si Alberto no hubiese entrado a la empresa que está, a lo mejor no habría la necesidad de tener tanta accesibilidad en el edificio. Él quiso trabajar bajo cualquier circunstancia y hoy día se están dando malas cosas, pero se dieron desde que Alberto nació en él las ganas de trabajar y fue, golpeó Mira. la puerta y entró a la... Pero también, Bueno, de hecho- también hay un agradecimiento, digamos, que ellos me pudieron abrir la puerta y quisieron contar conmigo, ¿cachai? Pero mientras la persona es no como pide- las dos, es La las dos Jimé nos partes, quiere ¿cachai? aportar. Tranquilo. Dale, Jimé. No, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, que en el fondo tiene que haber una disposición de ambos lados, en el fondo. Eso te iba a preguntar adelante. Tú, con tu experiencia, cuatro años en Senai, ¿cierto? Más o menos. En esos 4 años, tú... Porque me queda una duda. Este programa nace como un lugar donde nosotros nos mostramos, salimos del closet y nos mostramos como personas con discapacidad y que podemos hacer de todo, inclusive podemos tener un programa de televisión, gracias UCB. Claro. Entonces, pero realmente las personas con discapacidad que tú recorriste Chile entero, ¿quieren realmente ser incluidas? Sé que últimamente tengo esa duda. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos del cambio cultural que se necesita, yo siempre digo que es para los dos lados. O sea, por un lado, la sociedad que no conoce el mundo de la discapacidad necesita abrirle la mirada, que conozcan esta realidad, que la vean, que además que es una realidad de los 365 días del año, hasta para las cosas más cotidianas. Y que nosotros siempre decimos en el fondo que la persona con discapacidad es una persona, primero que nada, que tiene derecho igual que los demás, y por lo tanto hay que eliminar las barreras para que esa persona haga lo que quiera y como quiera hacerlo. Porque en el fondo esa es la gracia o el concepto, digamos, lo que hay detrás de la inclusión. Claro. Pero ese cambio cultural también tiene que aplicarse a las propias personas con discapacidad. Como dices tú, hay muchas personas que a lo mejor por gusto o por desesperanza aprendida o porque en realidad es lo que les tocó, están también acostumbradas a un sistema, a un esquema de vida. Que voy cuando uno habla, por ejemplo, que el gran cambio que produjo la Convención de las Naciones Unidas es la cultura del cambio de paradigma, de la sociedad de derecho, cambiar el enfoque asistencialista. Bueno, hay un porcentaje de la población que está Que se siente cómoda. acostumbrada al asistencialismo, pero también en parte es entendible, porque no había otra forma. O sea, si no tengo acceso a estudiar, no puedo acceder a un puesto de trabajo y necesito algo para vivir, bueno, bienvenido sea un bono, bienvenido sea un subsidio, por muy poco que sea. Entonces, claro, y hay gente que tiene una mirada también cuando dice, es que yo tengo derecho a trabajar, fantástico. Entonces, usted postula al trabajo, sí, pero usted me tiene que contratar porque tengo discapacidad. Exacto. Y el cambio de mirada es decir, no, No, pues yo tiene le que tengo que competir. contratar. Usted tiene que competir y yo lo voy a contratar si tiene las mismas competencias que otro. Ahora, sí hay un incentivo, puede haber un incentivo positivo en el sentido de decir, obviamente si yo tengo 2 candidatos, los dos tienen discapacidad, o sea, los dos tienen las mismas competencias para el cargo, pero uno tiene discapacidad, obvio, a lo mejor yo digo, ok, voy a darle preferencia a esta persona para que tenga la oportunidad y para que pueda demostrar en el fondo las competencias. O sea, se necesita esa voluntad del otro lado. Yo en el caso, por ejemplo, la empresa donde estás tú, claro, a lo mejor podría haber tenido otros candidatos más para el mismo cargo, pero se la juega y dice, pero le voy a abrir la puerta a esta persona para No que tenga saben la en lo oportunidad que que se otros no metieron. tienen. Oye, voy a cumplir 5 años, ¿no? Y un día. Y un día. Oye, Sí, quiero y me siguen decir algo también a raíz de lo que dice la Jimé, porque es una palabra que quiero que es clave pensando en lo mismo que estamos hablando, que es el concepto de la barrera. Porque la accesibilidad habla de superar muchas barreras, pero la actitud es la barrera más difícil de superar para toda Es verdad. la sociedad en su conjunto, porque al final, cuando nosotros nos enseñaban en el colegio el universo de las figuras geométricas, nos ponían todas las figuritas dentro de un círculo, en la sociedad es lo mismo, somos todos un universo, y eso personas con sin discapacidad, y ese cambio cultural tiene que venir por ambos lados.
Se inspiró, Pedrito. Andan inspirados. Que habláis Sí, bonito. Que sabes que yo quisiera, un tema que escuché que estaban comentando al principio, que yo creo que la clave para todo, yo comparto con lo que decían ustedes, la educación. Pero no solo en abrir, o sea, en el fondo, la importancia de enseñar desde chiquititos en los colegios esta diversidad, que somos todos diferentes en el fondo, y enseñarle el respeto por esa diferencia. Y porque cuando tú empiezas, como los niños son transparentes, los niños no son discriminadores, los niños todo lo toman con naturalidad, lo que hay que buscar es que esa naturalidad se mantenga en el tiempo. O sea, no tiene que existir ese minuto de la vida donde tú dejas de mirar a tu compañero con discapacidad como tu amigo, que, no, este gallo es malo para la pelota, por eso no lo invito a jugar. No porque tenga discapacidad, Exacto. no porque no, sino que si fuera bueno para la pelota me da lo mismo, lo invito igual. Buenísimo. Esa mirada, hay un punto en la vida en que cambia por la mirada de la pena. Así es. Y ese es el momento de inflexión donde las cosas se hacen más difíciles. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso para mí se evita educando. O sea, que tú enseñes eso desde el minuto uno. Yo a veces digo, a lo mejor la Cuando generación hablamos de actual... educación de calidad, tendría, La educación de calidad, es más o menos la esto educación lo que está. no va a ser nunca de calidad si no es inclusiva. O sea, en el Exacto, fondo es eso más o es menos un- el enfoque por donde debería partir, ¿no? Y no Absolutamente. solo la educación Digo, en infantil. todo. Oye, No, estamos a todo terminando, ámbito. pero, Otra vez, pero no, quiero, ¿Programa? se nos va pero volando, pero vamos a hacer una ronda para ir cerrando, ¿vale? Terminamos con la Jimena, ¿ya? Una Vamos, ronda. Alberto, ¿cuáles son tus conclusiones? No, mis conclusiones son que hay que abrir la barrera, digamos, en todo sentido, no tan solo en el trabajo, también en el deporte, y yo creo que se ha ido abriendo en muchas cosas. A nivel personal, yo nunca sentí discriminación en el colegio. Y siempre me incluyeron incluso hasta para ir a carretear con mis amigos, iba a la disco, nunca tuve un problema. Entonces, en Dale. ese sentido, mi círculo con amigos... Todo eso en el colegio. Y después Sí. lograste, ahora tenés pega, además Claro. estáis haciendo deporte. o sea, Tengo una hija. Tú te has entonces- sentido incluido. Sí, totalmente. Digamos, y gracias Ahora también a mis compañeros de te trabajo. vamos a sacar del programa y ahí ya... Este es tu Vamos último con programa, Pedro. hermano. lo Mira, yo siento. te puedo decir algo, yo soy el único que ve, así que no se puede Terminaste, deshacer de mí. Dale, Pedro. Conclusión, me sacaste cortita, la conclusión. vamos. No, cortita, nosotros tenemos que velar finalmente porque se comparta en todos los estamentos con todas las personas, porque la forma de la inclusión es estando compartiendo como en este lugar con personas con y sin discapacidad, porque no es ponerse en el lugar del otro, sino que estar siempre con el otro. Cristian. Está durmiendo, Cristian. Estaba pensando en Qatar. Sigue pensando en Qatar. Yo también. Yo creo que el mundo está hecho de personas, creo que todas las personas tenemos que abrir nuestra mentalidad, personas con y sin discapacidad, y entender de que la discapacidad es una característica diferente de una persona, y yo creo que con eso podríamos tener un poco más pavimentado el camino. Eso. Jime. No, pues yo creo que súper de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Yo te diría un poco que hay que pensar en esa frase de que mi libertad termina donde empieza la del otro. Y aquí es un poco exactamente lo mismo, que yo tengo que entender que el otro, en este caso una persona con discapacidad, tiene derechos, tiene ganas, tiene libertad para hacer todo lo que quiera. Y yo tengo que fijarme en qué es lo que yo puedo hacer o puedo dejar de hacer para darle esa libertad a esta persona. O sea, en el fondo, ¿cuál de mis acciones, como de mis actitudes, son las que están impidiendo que esta persona se desarrolle libremente? ¿O cuál de mis acciones, que a lo mejor no me di cuenta que al hacer tal cosa, construir de esta manera, o al impedir el acceso a alguien al colegio o a algún espacio público, etcétera, yo no me estoy dando cuenta que estoy limitando la libertad de esa otra persona? Entonces yo creo que es como una invitación a mirar un poco qué es lo que yo hago o dejo de hacer que influye en que la otra persona sea libre, independiente y autónoma. Muchas gracias, Jime, te pasaste. Bueno, hoy día estuvimos en un capítulo de accesibilidad e inclusión. La accesibilidad, recordemos que es como nuestro camino para llegar hacia la inclusión, ¿no? Es más o menos eso. Perfectamente, Tomás. Perfecto. Entonces, nada, pues agradecerle a todos el que estén hoy día ahí pegados al televisor. Están los Twitter ahí a las 8, ya están avisando todos. A las 8:30 empieza. Este es el Alberto. Ya. Entonces, nada, agradecerle a todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Ayúdame